Y hablando justamente del DNU, compañeros, voy a aprovechar ya que estoy aquí y vamos a ingresar a www.diario22.ar. No es noticia nueva, claramente en todos los medios, portales, en todas las redes sociales se habló del DNU como la gran tendencia del día, pero vamos a meternos en intentar explicar algunos de los puntos que más se hablaron, ¿no? Que más ruido hicieron. Primero que nada, esta declaración de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre del 2025, que es lo que encabeza, digamos, este DNU, y algunos detalles respecto a lo que tiene que ver con leyes y modificaciones que se van a realizar dentro de los regímenes laborales, de salud, los alquileres y los automotores, porque creo yo que este es uno de los puntos que menos se habló y que más resaltó en este momento. Por eso vamos a arrancar primero con lo que tiene que ver con el régimen laboral, ¿no? Que es el que tiene que ver con los principales cambios. El objetivo planteado dentro de los cambios del DNU, dentro del régimen laboral, es fortalecer la generación de empleo. Objetivo planteado puede leerse como excusa planteada, plantada o como la fundamentación. Los puntos claves vienen acá, que es, primero vamos a la dificultad que presenta este intento de modificación o estos planteos que se realizaron al régimen laboral, que va a ser rechazada por los gremios. ¿Por qué? Porque uno de los puntos claves justamente tiene que ver con la regulación del derecho de huelga, ¿sí? Y con la ampliación del periodo de prueba, un ítem que, dependiendo cómo lo mires, es polémico o no. Entonces, estos son los primeros 4 puntos claves que tenemos que entender sobre lo que va a regir los cambios del DNU dentro del régimen laboral. El objetivo es favorecer la generación de empleo, pero seguramente en gran escala será rechazado por todos, por no decir casi todos los gremios que se rigen dentro del régimen laboral. ¿Por qué? Porque va a regular los derechos huelga. Y le traigo 8 de todos los puntos importantes de los cambios que se generan o que se establecen en este DNU que tienen que ver con el régimen laboral. Para eso es la siguiente placa. El derecho a huelga es tremendamente reducido. ¿Qué significa? Que aquellas actividades que son consideradas esenciales, como por ejemplo la salud, registro civil, puede ser la misma policía, aunque la policía no tiene muchos derechos a huelgas, todos los estamentos que son actividades consideradas actividades esenciales tendrán una exigencia del 75% de productividad de los servicios, es decir, que por decirlo de alguna manera, 20 días laborables, por lo menos en 17,5 tenés que estar presente. Debería estar latente el servicio esencial, es decir, no pueden hacer un paro absoluto como tuvimos en este último tiempo. Sí, si trabajás 20 días al mes y haces un paro de 3 días, estás por debajo del 75% de producción en este servicio, estás siendo como trabajador infractor, ¿sí? Para tu empleador, ¿sí? Yo le voy a explicar cuáles podrían ser las condenas a este tipo de cuestiones. La segunda tiene que ver con las asambleas de trabajadores. Es muy normal que en pleno horario laboral se realicen las asambleas, ¿no? Bueno, no se va a poder hacer más. Aquellos que organicen las asambleas dentro del horario laboral y en el lugar de trabajo serán penalizados, lisa y llanamente. La actividad del empleado en particular. Del sindicalista, del empleado que forma parte del sindicato. ¿Sí? Entonces, vos no podés llamar a asamblea en medio de tu horario laboral e interrumpir el horario laboral de tus compañeros. ¿Se entiende? Si quieren hacer una asamblea será a posteriori o anteriori del ingreso laboral de cada uno. Bien. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué significa esto? Le da el poder al empleador de poder penalizar como ellos le convenga el accionar, de armar una asamblea en horario de trabajo. Volvemos a la placa porque esto tiene una arista B, que es el punto 4. Ya voy a ir al 3. Vamos al 4 que tiene que ver con el punto 2. Si un empleado establece
organiza una asamblea de trabajadores en horario laboral, va a ser penalizado y puede ser de alguna manera culpado de injuria grave laboral, ¿sí? ¿Qué es la injuria grave laboral? Lisa y llanamente un motivo de despido sin indemnización, sin derecho a ser indemnizado. ¿Cómo se toma la injuria grave laboral? En protestas, bloqueos o tomas de establecimientos. Era muy normal mucho tiempo ver cuando se hacen huelgas, los delegados sindicales se acercan hasta determinada empresa o lugar de trabajo y no le permiten a los trabajadores que no se adhieren a poder ingresar a trabajar. Lisa y llanamente toman el establecimiento. Bueno, aquel empleado que lo haga podrá ser acusado de injuria grave laboral y ser automáticamente despedido independientemente seas o no seas del sindicato, seas o no seas delegado, no podrán hacerlo más o serán acusados de injuria grave laboral. Significa un despido automático sin goce de indemnizaciones y derechos. Y el punto 3 es el periodo de prueba. Lo normal es 3 meses con una cierta cantidad de renovaciones hasta quedar en pase de planta permanente o contrato por tiempo indeterminado si vamos al ámbito privado. Eso se modifica, ya no podrá ser de 3 meses, será de 8 y al mismo tiempo, una vez cumplidos los 8 meses, si ninguna de las partes dio de baja el contrato de 8 meses a periodo de prueba de forma unilateral antes de cumplirse los 8 meses, automáticamente se deberá ser renovado o no, pero no se podrá renovar por otros 8 meses. El contrato se renueva a ser plan permanente. Y o el empleador puede desistir del trabajo de esa persona, pero al mismo tiempo no puede volver a recontratarlo por otros 8 meses. O sea, o lo tomás o lo dejás. Exactamente. Dentro de esos 8 meses, el empleador o el empleado pueden rescindir ese contrato sin previo aviso, sin presentar justificación, sin pago de nada. ¿Sí? ¿Se entienden esos 8 meses? Ahora, si un empleado cumple los 8 meses, el empleador está obligado a que ese contrato pase a ser de forma indeterminada o optar por desvincularlo. ¿Sí? Antes del cumplimiento de los 8 meses, das de baja ese contrato. ¿Qué pasa? A ese empleado no lo podés volver a contratar por otros 8 meses, ni de forma inmediata, ni en 6 meses, ni en un año, nunca más. Si lo querés contratar, automáticamente a través de un contrato por tiempo indeterminado. ¿Se entiende? Voy a poner un ejemplo y espero que no se enojen, pero los call centers, durante muchos años, sobre todo desde el 2010, cuando llegaron a la provincia, hacían contratos por 3 meses, renovación por 3 meses, renovación por 3 meses, renovación por 3 meses y hasta hubo personas que hasta un año estuvieron firmando contratos cada 3 meses. Voy a ponerme, como hice ayer, en un autorreferencia porque trabajé en un call center. 3 años y 3 meses. Yo firmé un contrato por 3 meses y al cumplirse automáticamente se me hizo una renovación de forma indeterminada. Después, hasta los 3 años y 3 meses, fui desvinculado sin previo aviso, sin fundamento, se me pagó indemnización, todo en orden, todo legal, pero en mi caso fue solo 3 meses. Pero hubo gente que fue firmando de 3 meses, de 3 meses, de 3 meses, y quizás llegaron a 9 meses y los desvincularon sin recibir indemnización, y bueno, eso no se puede hacer más. Claro. 8 meses, y si en esos 8 meses entendés que ese trabajador es productivo, apto, beneficioso para tu empresa, automáticamente pasa a tener un contrato indeterminado. Si no, lo podés rescindir, pero a ese mismo empleado no lo podés volver a contratar por otro periodo de prueba de 8 meses. ¿Quedó claro? Bien. Claro. Pasemos a los siguientes 4 puntos de la ley del régimen laboral, estas modificaciones. El 5, la derogación de doble indemnización por trabajo no registrado. Cuando el trabajador en negro trabajó 1, 2, 3 años y fue despedido, por más que le ofrezcas una indemnización, él podía ir a hacerte un juicio laboral. De ganarlo, accedía a una doble indemnización. Si le tenías que pagar por 3 años, pasarías a pagarle por 6, para hablarlo rápidamente. Sí. Bueno, eso se deroga. ¿Sí? Si el trabajo es no registrado, 1, 2, 3 años, vos despedís a tu empleado que tuviste bajo trabajo no registrado, pero le haces una oferta indemnizatoria como corresponde, está todo bien. No te puede denunciar
y pedir una doble indemnización. Eso tiene que ver con el punto 5. El punto 6 tiene que ver también con la recontratación. Si yo, trabajador, vuelvo al tema para hacerlo fácil, del call center, 3 años y 3 meses como trabajador de call center, me despidieron y supóngase que 2 años después me volvieron a contratar, automáticamente ahora esos 3 años y 3 meses siguen en vigencia como antigüedad. No es que si mi antigüedad pasa a foja cero. ¿Se entiende? Sí. Se computa la antigüedad dentro de la misma empresa. Si vos despedís a un empleado, al tiempo lo recontratás. Cuando lo recontratás, ingresa con la antigüedad que tenía al momento en el que lo despediste la primera vez. Eso es claro, no requiere de mucha explicación. El punto 7 sí es bastante más complicado, el aumento de la indemnización que puede ir de un 50 a un 100% más en caso de que el empleado se sienta discriminado, vaya a la justicia y se compruebe que haya existido discriminación. La justicia dictará que el empleador deba pagarle entre 50 a un 100% más de la indemnización que le correspondía, dependiendo de lo que dicte la justicia. Y lo dejo ahí porque no soy jurista, ni tampoco constitucionalista. Claro. Pero esto es lo que dice ese punto 7. Debe ir primero a la justicia, de ahí que la justicia Claro, lo avale. Y... Sí, exactamente. Si te despiden de una manera en la que vos te sentiste discriminado, vas a la justicia y demostrás que te discriminaron, claro, la justicia se expedirá y obligará al empleador a pagarte entre el 50 y un 100% más de lo que debía pagar de indemnización. Dependerá también si el caso, ¿no? Puede ser 50, 60, 75, lo que la justicia determine. Vamos al punto 8, el último, que tiene que ver con el régimen laboral. El empleador o el empleado tendrán derecho a generar una reversibilidad del teletrabajo. Yo soy el empleador, recibo el currículum de Ezequiel Villordo y le digo, vamos a trabajar, a empezar a trabajar bajo estas condiciones, bla, 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 lo harás desde tu casa. Sí. Y se firma. A los 2 meses se me ocurre que ya no quiero que trabajes más desde tu casa. Entonces te puedo decir, a partir de mañana te presentás en tal lado a trabajar de forma presencial y vos tenés que hacerlo. Lo mismo el empleado. Si lo contratan de forma de teletrabajo y Ezequiel Villordo dice, no, pero yo prefiero trabajar en un lugar físico y no de teletrabajo, puede pedir al empleador trabajar de forma presencial. Bien. ¿Sí? Esto tiene que ver más con un cambio de una metodología de trabajo que se inició a partir de la pandemia. Y voy a agregar solamente el punto 9, que es un derecho que tiene que ver con las mujeres. Mujeres embarazadas mantendrán sus 90 días de licencia. No especifica específicamente cuestiones que tienen que ver como empleadas del Estado o empleadas privados, porque hay una diferencia en cuanto a esa licencia allí, pero en lo privado son 90 días. Sí. La ley antes del DNU obligaba a la mujer en su maternidad en tomarse una licencia 45 días antes de la fecha del parto y 45 días posterior a la fecha del parto. Ahora, los 45 días antes no son obligatorios, sí son obligatorios los 90 días. La mujer que está embarazada puede optar por continuar trabajando y estará obligada a tomar licencia recién 10 días antes de la fecha de parto. Claro. Si, por ejemplo, decide eso y trabaja hasta 10 días antes de su fecha de parto, tendrá allí 35 días que no se tomó. Esos 35 días los tomará posterior a la fecha de parto. Es decir, puede optar por tener más días después de ser madre para estar con su bebé y no hacerlo antes. Eso es una modificación que no generará obligación. No es que la mujer tendrá que trabajar obligadamente hasta 10 días antes. Es opcional. Puede hacerlo desde tomar licencia 45 días antes, 40 días antes, 35 días antes, 30 días antes, lo que ella considere necesario. Y ese tiempo que no se tomó licencia antes del parto, lo tomará posterior al parto hasta completar los 90 días que exige la ley. Ese es el otro de los cambios dentro del régimen laboral. Vamos a pasar al tema alquileres. Rápido, esto no es muy difícil de explicar.
La modificación o la derogación de la ley de alquileres no es retroactiva. ¿Qué significa? No afecta a contratos en vigencia. Simplemente si vos en noviembre firmaste un contrato bajo la ley de alquileres que se derogó por 3 años, ese contrato quedará vigente 3 años. Liberación de monedas, se podrá firmar bajo cualquier moneda, eso sí, siempre estando en común acuerdo entre el locatario y el locador. Esa es la gran duda, porque decían que había inmobiliarias que te podían llegar a cobrar en dólares, sí, y el propietario, perdón, y el inquilino no podría llegar. Sin embargo, es un mutuo acuerdo. Es mutuo acuerdo. Es mutuo acuerdo. Si vos no estás de acuerdo con el Claro. dólar, no te vas a alquilar, ¿no? O entras Exactamente. en una negociación y uno de los dos afloja. Pero puede ser dólar, puede ser real, puede ser yuan, puede ser euro, puede ser el dólar canadiense, puede ser peso mexicano, puede ser lo que se te ocurre. Cualquier moneda, siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo. Después, los acuerdos de permanencia, los acuerdos habitacionales estarán regidos a través del Código Civil Comercial en vigencia desde el 2015. ¿Qué significa? Los contratos tendrán 2 años de duración, será un pacto entre partes y los ajustes serán semestrales. Y esto quedará especificado en contrato. A los 6 meses te voy a ajustar tanto por ciento, a los 6 meses otro tanto por ciento y así. Pero todo previo acuerdo entre partes, esto es los rasgos principales de la derogación de la ley de alquileres. Pasamos ahora al tema salud privada. Cambios importantes que también tocan a los gremios y sindicatos. Los aportes ya no tendrán que pasar de forma obligada por obras sociales sindicales. Cuando uno era dado de alta en la AFIP, lo primero que se hacía es que sus aportes iban a la obra social y al gremio del convenio colectivo. Ahora no es obligadamente así. El trabajador puede elegir automáticamente mandar esos recursos a cualquier otra obra social o prepaga. Al mismo tiempo, se eliminó la restricción de precios a las prepagas. No hay regulación de precios por parte del Estado. Las prepagas son libres de utilizar poner el precio que quieran. Una puede poner un precio y el otro mucho más bajo, pero ahí otra vez entra a regir el mercado. La modificación del marco regulatorio también se realizará a prepagas y obras sociales, y esto es una de las cuestiones que mucho ruido hicieron: el establecimiento de receta electrónica. Este me parece que es un punto bastante dialogable, cuestionable, porque se lo habilitó durante época de pandemia. Exactamente. ¿No? Ahora quedará automáticamente utilizado y establecido. Y lo último, ¿sí?, dentro de los puntos que por lo menos decidí yo hablar para no caer en la extralimitación de las explicaciones jurídicas, es el sistema del registro del automotor, que tiene cambios importantísimos. Van a desaparecer a la larga los registros del automotor, se va a digitalizar absolutamente todos los planes, los trámites. Y esto, perdónenme si no están de acuerdo, es algo que a mí me gusta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, quiero de repente transformarme en nómade digital y vivir arriba de un auto, casa, un motorhome, y me voy hasta Alaska y tardo 5 años, a mí en 2 años como mucho se me vence la licencia de conducir. Tendría que volverme a la Argentina a hacerme la licencia de conducir. A partir de esto la puedes hacer de forma digital. Al mismo tiempo se va a generar un registro único digital simple y cada persona tendrá una patente única de por vida. No es que se patentará el auto, se patentará la persona y se registrará el auto a esa patente mientras sea propiedad de esa persona. Después las transferencias se irán entrando en detalles, viendo cómo hacer, ¿no? Cuando yo quiero vender un auto, la patente no se va con el auto, se queda conmigo, el auto se va a otra patente. Yo entiendo eso. Claro. Y también con respecto a los controles, solo será obligatorio para poder circular cédula verde, carnet y comprobante de pago de patente. La BTV y los seguros dejaron de ser obligatorios, se podrá circular sin BTV y no será obligatorio tener un seguro, y en esto no estoy de acuerdo porque es absolutamente peligroso circular en un vehículo que no esté asegurado, no solo por uno mismo,
sino también por el tercero que pueda llegar a estar involucrado. Si vos chocás a otras personas, vas a tener que pagarle desde tu bolsillo sin seguro. No es obligatorio tenerlo ahora, pero si chocaste vas a tener que hacer cargo de las demandas civiles que van a llegar a tu cuenta, por lo cual ahí sí no estoy de acuerdo. Puntos importantes de este DNU que, si bien está en vigencia, todavía no será o no se puede decir que quedará fijo y que nadie lo discutirá. Recién escuchábamos al abogado Fabricio Valdivieso, que fue uno de los que se encargó en poner la primera medida cautelar, y obviamente el DNU a partir de ahora tiene 10 días para llegar al Congreso, la bicameral 10 días para analizarla, y después de allí las cámaras de diputados y de senadores la discutirán. Y reitero, si una de las cámaras rechaza y la otra no, el DNU queda firme. Para que no quede firme por esta ley promulgada en el 2006, 23.122, solo basta con que una de las dos cámaras esté de acuerdo para que el DNU quede firme. Eso no es un detalle menor. Perfecto, amigo. Completísimo, sobre todo con respecto para entender cuáles fueron las agrupaciones y sindicalistas que se expusieron en contra en esta situación, sobre todo en el régimen laboral, porque realmente tanto de salud, alquileres y automotores hay mucho descontento, como así también a favor, porque hay sectores que también beneficia y otros que perjudica. Sin embargo, los que sí saltaron de una manera importantísima en el día de hoy fueron los sindicalistas con respecto a regular esto del trabajo. Por lo tanto, muy bien explicado. Sí, sobre el tema del alquiler, que hablan de la libertad, en esta sí voy a opinar porque me toca a mí. Yo soy una persona que alquila, y de ninguna manera las partes van a tener el mismo poder. Sí, yo tengo el poder de decidir si quiero o no, pero de mi lado hay una necesidad y del otro lado hay una propiedad. Quizás no esté necesitado alquilarla y no se baje de sus condiciones. Yo voy a tener que en algún momento aceptar sea cual sean las condiciones, porque estoy necesitado a tener un techo. Claro. Y eso no es igualdad ni equidad a la hora de negociar entre partes. Así que ahí sí hay una contradicción y una cuestión para analizar dentro de la derogación de ley de alquileres, que el día de ayer, y que ya está en nuestro YouTube, hemos repasado su historia a lo largo de 101 años. Perfecto, amigo. Muchísimas gracias. Abrazo a todos.